A los que no he saludado, buenas noches. Vamos a ver otro poco acerca de este tema que vimos el otro día. Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué fuimos predestinados? Porque Él quiso. Es lo que da a entender el versículo 5 al final. Aquí está el tema de la soberanía de Dios. Fuimos predestinados por un Dios soberano, por un Dios que hace lo que quiere. A Dios nadie le dice lo que tiene que hacer, a Dios nadie le da consejos, Él sabe lo que ha de hacer. Padre, bendícenos a través de tu palabra. Ya es una bendición poder estar aquí, pero que sea de provecho nuestra estancia, de modo que cuando salgamos fortalecidos, no solamente en la mente respecto de nuestro entendimiento, sino también de lo más profundo de nuestro corazón, para que te temamos, para que te conozcamos más, para que te sirvamos como se debe, para que te temamos y así seamos apartados del pecado. A través de tu palabra, oh Dios, haz esto. Por Cristo te lo pedimos. Amén. La predestinación contiene dos elementos, envuelve dos aspectos. Si unos son escogidos, otros son rechazados. Si unos son aprobados, otros son reprobados. La palabra aprobados y reprobados son palabras bíblicas también, no apunta en los textos. Los creyentes somos aprobados, como los niños en la escuela, pero somos aprobados no de la misma manera que los niños en la escuela, porque la aprobación de los niños en la escuela obedece a sus estudios, a que le echan ganas, a que aprenden lo que les enseñaron, etc. ¿En base a qué somos aprobados los creyentes? En base a lo que Cristo hizo. Nosotros nos sacamos 0, pero Cristo se sacó 10. Creyendo en Él, sus calificaciones nos son atribuidas. Entonces, en Cristo Dios nos ve como si nos hubiéramos sacado 10. Si Dios escogió a algunos, ¿qué con los demás? Hay una parte donde Cristo habla del padre de familia, que es Dios, y dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Quién puede decirle a Dios que no le es lícito escoger a unos y rechazar a otros? Veíamos hace 8 días que si una persona perece en su incredulidad, es porque Dios lo decidió desde antes de la fundación del mundo. Durante mucho tiempo, Saulo de Tarso era incrédulo, pero él era escogido. Vimos el texto donde dice Pablo: Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Entonces, todos los años que duró como incrédulo respecto de Jesús, fue incrédulo porque Dios quiso que lo fuera, pero en el momento en que quiso aparecérsele, en ese momento su incredulidad se acabó.
Cristo iba a buscar a Pablo, no iba a buscar a sus amigos. Saulo de Tarso fue escogido, fue predestinado, sus amigos no. ¿Cometió Dios una injusticia al salvar a Saulo y no a sus amigos? Vimos brevemente la vez pasada algo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Dice: Dios, desde la eternidad, por el consejo sabio y santo de su propia voluntad, preordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. La palabra inmutablemente quiere decir que lo que Dios dijo que iba a suceder desde la eternidad, tenía que suceder. Entonces, Saulo de Tarso tenía que ser salvo. ¿Cuándo? En el tiempo en que Dios quiso. Noten ustedes que Saulo de Tarso iba a Damasco a matar cristianos. Pero ya Dios había dicho: hasta aquí llegaste, Pablo, ya no vas a ir más allá. Ya de aquí en adelante, en lugar de matar cristianos, lo que vas a hacer es amar cristianos. Entonces Saulo de Tarso fue salvo en el momento que Dios quiso. Y eso se aplica a todos los cristianos habidos y por haber. Dios salva a una persona cuando Él quiere y como quiere. Todo está en las manos de Dios. Vimos también que si un hombre nace y crece y muere y nunca llega a conocer el Evangelio, es porque Dios nunca quiso que lo conociera. Yo conocí el Evangelio a los 29 años, pero el Evangelio que yo conocí era un Evangelio diluido, un Evangelio falso más bien. El Evangelio verdadero lo conocí yo después de los 37 años, 39 por ahí así, porque Dios quiso que lo conociera a esa edad. Dios tenía sus planes para cada creyente que pisó este planeta. Pero si un hombre nunca conoció el Evangelio y no fue salvo, ¿sería posible que alguien dijera que Dios lo amaba y que Dios quería salvarlo, pero que el error fue de muchos que no le hablaron? Que Dios les va a pasar la factura a los demás por no haberle hablado. No puede ser así, porque eso pinta a Dios como un Dios que quiere hacer ciertas cosas, pero que no puede. Entonces ese no es un Dios ni sabio, ni todopoderoso. Y nosotros no creemos en un Dios así. Millones de personas murieron sin conocer el Evangelio. Por ejemplo, vean en tiempos de Noé. Hay unos que dicen que Noé predicó el Evangelio 120 años. Incluso yo llegué a decirlo. Hasta que alguien me dijo: ¿pero dónde dice eso? No hay ningún versículo que diga que Noé predicó 120 años. Ahora, Noé estuvo construyendo el arca muchos años. La Biblia no dice cuántos. Pero él estaba construyendo el arca, él no estaba predicando. En un sentido, al construir el arca estaba predicando. Y aunque hubiera predicado, les predicaría nomás a los que estaban cerca. Ahora, en tiempos de Noé, los hombres se habían regado por todas partes del mundo. Él les hablaría nomás a los que estaban cerca. ¿Y qué de los que estaban lejos? Ahora con las redes sociales, por el internet, pues, por todas partes se conoce el Evangelio, pero en aquel tiempo. Entonces, los que estaban lejos de Noé, no cabe duda, Dios no quiso salvarlos. Además, otra cosa, aunque les hablaba a los que estaban cerca, Dios no tenía el propósito de salvarlos, porque Dios le dijo a Noé que construyera muchos apartamentos para animales,
pero no para personas. 8 personas fueron salvas, entonces habría 8 espacios para personas. Los demás eran para animales. Entonces no había la posibilidad de que dijera, a lo mejor muchos van a ser salvos y yo les predico, no. Dios no tenía planeado salvar a esas personas. Desde antes Dios pensó en salvar nada más a 8. Entonces, si una persona nace, crece y muere sin conocer el Evangelio, es algo que Dios decidió desde la eternidad. No es algo que Dios decide en X momento. Y esto es tan terrible que muchos son los que creen que los que mueren sin conocer el Evangelio, Dios les va a dar otra oportunidad. Dicen, no puede ser Dios tan injusto de no darles oportunidad a esas personas. Muchos creen, por ejemplo, los dispensacionalistas que creen que existirá el rapto y los creyentes se irán y se quedarán los restantes, que esos que se van a quedar tendrán otra oportunidad. Pero no hay ninguna base bíblica para decir eso. Y otros han ido más lejos para decir que aún después de muertos, allá en el cielo, todavía Dios les va a dar otra oportunidad. Que creen que si se arrepienten a la mera hora, antes de que venga el juicio, si se arrepienten antes de que sean juzgados, Dios los va a perdonar y ya no los va a mandar al infierno. Pero eso es completamente erróneo, no hay ninguna base para creer eso. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que si ustedes tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio, esta es toda la oportunidad que tendrán. Aprovéchenla. Porque Dios no estaba obligado a dárselas. Entonces, si ustedes conocen el Evangelio verdadero y lo conocen, créanlo, es que Dios quiere que ustedes se arrepientan y crean y sean salvos. Pero aprovechen esta oportunidad. Vimos la vez pasada que Faraón fue predestinado para ser arruinado. Eso está en Romanos 9. Vuelvan a este capítulo. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Vean, te he levantado para mostrar mi poder. O sea, el poder de Dios en la vida de Faraón se manifiesta, en primer lugar, en haberlo preservado hasta que llegó al trono de Egipto. Pudo haber muerto antes. Y en el hecho mismo de ponerlo como rey. Otro no podía ser el Faraón, tenía que ser él. Ahí se ve el poder de Dios. Pero ven, este poder de Dios pudo haberse manifestado en Faraón en ablandarlo. O sea, Dios hablando a Ciro, Dios hablando a Abimelech, Dios hablando a ¿quién más? A Nabucodonosor. Pudo haber ablandado también a Faraón, pero no quiso hacerlo. Entonces el poder de Dios se manifestó también en el endurecimiento de Faraón. Cometió Dios una injusticia al endurecer a Faraón. Vean, en el endurecimiento de Faraón se ve tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. Dios lo endureció, la soberanía de Dios. Él se endureció, la responsabilidad humana. Una cosa no contradice la otra. La frase que está al final del versículo 20, ¿por qué me has hecho así? Tal vez se le haya ocurrido a Faraón decirla. ¿Por qué soy tan necio? Si ya vi tantos milagros, si ya Dios me quitó a mi hijo, incluso mi hijo primogénito, ¿por qué soy tan necio y quiero a fuerza matar a estos israelitas?
¿Por qué soy así tan necio? ¿Alguna vez ustedes han hecho esta pregunta? Si yo sé que tengo que hacer esto, si yo sé que es mi obligación, ¿por qué no la hago? Si nosotros hacemos algo que sabemos que no tenemos que hacer, ¿Dios es culpable? Nuestra conciencia nos dice que nosotros somos los únicos culpables. Qué necias son esas personas que son capaces de echarle la culpa a Dios de los errores que ellos han cometido. Si el poder de Dios se manifestó de esta manera con Faraón, que era el hombre de los más poderosos del mundo en aquel tiempo, quiere decir que puede hacerlo con cualquier persona. Y si pudo ablandar el corazón de Pablo, que él mismo reconoció ser el primero de los pecadores, puede hacerlo con cualquiera también. Para endurecer a Faraón, Dios no le pidió permiso a Faraón. Oye, Faraón, ¿me das permiso de endurecerte? Ni consultó con nadie tampoco. En Gálatas 1:15 es donde Pablo dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre para predicarlo entre los gentiles. Dios apartó a Pablo desde que estaba en el vientre de su madre para ser apóstol. Pero si lo apartó desde el vientre de su madre, entonces ¿por qué permitió Dios que matara a tantos creyentes o que fuera cómplice de la muerte de tantos? Es increíble esto. Y cuando Pablo dice que Dios me apartó desde el vientre de mi madre, está dando a entender desde la eternidad. O sea, es un modo de decir las cosas desde el vientre de mi madre. Todos nosotros que llegamos a ser creyentes, Dios ablandó nuestros corazones. Yo conocí el Evangelio, ya se los dije, a los 29 años. Y yo me pregunto, ¿cómo hubiera reaccionado yo si alguien me hubiera hablado cuando yo tenía 16, 18, 20, 22? Pues yo no tengo la menor idea. No sé cómo hubiera reaccionado. Más o menos como de los 18 años hasta esa edad que les digo, yo fui ateo. Pero no sé qué hubiera hecho yo si alguien me hubiera hablado del Evangelio. Pero Dios me habló en el momento que Él quiso. En un sentido, me pasó lo mismo que a Saulo de Tarso. Dios me bajó de mi caballo. Dios tiene derecho de obrar en el corazón de cualquiera, ablandarlo o dejarlo que continúe con su endurecimiento. El corazón de todos los seres humanos por naturaleza es duro. Hay hombres que lloran cuando ven un perro muerto, cuando ven que un coche atropella un gato, se ponen a llorar y andan de adúlteros. Les duele más el perro muerto y el gato muerto que su mujer. Las contradicciones del corazón humano. Si Dios endureció el corazón de Faraón, el día del juicio, Faraón le va a decir a Dios: ¿por qué me endureciste? Yo quería dejar ir al pueblo, pero tú tienes la culpa, ¿por qué no me dejaste? Hay personas que hacen cosas horribles, pero al mismo tiempo son capaces de hacer cosas buenas. Hay hombres que son capaces de matar a su pareja y ya después los agarran y dicen: yo no sé por qué lo hice, si yo la quería. Pero si la querías, porque la mataste, ingrato. Los asesinos seriales empezaron matando a una, pero ya después les gustó y siguieron matando y matando y matando y matando hasta que estaban tan duros. O sea, cuando mataron el primero, demostraron que su corazón era bien duro. Cada persona que mataban se iba endureciendo. Hoy estaba viendo la televisión de la Mataviejitas, que
que anda queriendo apelar su sentencia, que porque dice que se les pasó la mano a los jueces. ¿Saben cuántos años le echaron a la Mataviejitas? 700 y pico de años. ¿Quiere que se la rebajen? Bueno, pues que la dejen en 500 ya, para que esté tranquila. O sea, dicen, no es justo. Sí, maté 16 viejitas, pero pues ¿qué tantos? ¿Qué tantos? Ya nos estaban robando el oxígeno, ¿para qué me echan tantos años? Vean otra vez Romanos 9. Romanos 9, estos textos los leímos hace 8 días, 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Dios es el supremo alfarero, nosotros somos el barro. Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Bien, hay otras traducciones que no dicen deshonra. Hay otras traducciones que dicen vergüenza. La palabra vergüenza es una palabra más fea, más dura, más inclusiva. Un alfarero hace una olla bonita, pero preciosa, ¿no? La mete en el fuego y sale brillante. Y luego hace una olla para piñata. La olla para piñatas, bueno, ya ni las hacen, ya todas las piñatas son de cartón, pero las que hacían antes pues eran unas ollas muy toscas, muy burdas, muy corrientes, muy baratas. Podría ser una piñata un vaso para deshonra, ¿sí? Para deshonra, pero no para vergüenza. ¿Vergüenza para por qué? Una olla para piñata cumple con su papel. ¿Cuál es su papel? Pues ser piñata. Para eso fue hecha, para ser piñata, para que la rompieran. Pero ¿qué hay con eso de que un vaso es hecho para vergüenza? Pero vean, la vergüenza no está en Dios. La deshonra tampoco está en Dios. La deshonra y la vergüenza están en la persona. ¿Qué vergüenza? Imagínense un millonario, que Dios lo rodea de bendiciones. Nace siendo rico y muere siendo rico. ¿Qué vergüenza? Que alguno de sus trabajadores esté en el cielo, que ganaba el mínimo o 2 mínimos, y él, el dueño de la tremenda empresa, termina en el infierno. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo es posible que Dios me haya dado tantos privilegios y tantas bendiciones y tanta inteligencia y yo terminar en el infierno? ¡Qué vergüenza! Tenía un montón de libros en mi casa, hasta la Biblia la tenía, ¿y de qué me sirvió todo? ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza que una persona viva 60, 70, 80 años y a fin de cuentas los malbarató, los desperdició y terminó en el infierno. ¿Por qué el supremo alfarero hizo algunos vasos para vergüenza? La respuesta está en el 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, aquí está. Dios hace vasos para vergüenza porque quiere mostrar su ira. Dios quiere que todo mundo sepa que Él aborrece el pecado y que los que no quieren obedecerle tendrán que sufrir las consecuencias. Dios quiere que todo mundo lo sepa. Dios tiene el derecho de hacer esto. A Dios no le da vergüenza mostrar su ira. Si Dios levantó a Faraón, es porque quería mostrar en él su ira. Entonces, desde antes, cuando estaba en el vientre de su madre, Dios lo preservó y lo preservó hasta que llegó al trono, hasta el momento que le quitó la vida. Faraón tenía que llegar al trono de Egipto, tenía que morir en las aguas del Mar Rojo. Él era un vaso para deshonra, pero que creía ser un vaso para honra. Se puso a pelear con Dios Faraón. Desde la primera vez que Moisés le dijo que Jehová decía que dejara ir a su pueblo, dice, ¿quién es Jehová? Dice, para que yo deje ir a su pueblo. El vaso de barro peleando contra el alfarero. Qué necios son los hombres que se atreven
a discutir con Dios. Cuando las personas se atreven a discutir con Dios, están confirmando los motivos que Dios tiene para destruirlos. Dice al final del 22, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Faraón era uno de estos, un vaso de ira preparado para destrucción. Pero vean, la palabra destrucción no es simplemente castigo, es una palabra que va más adentro. Dice, preparados para destrucción. Pero díganme una cosa, ¿por quién son preparados estos vasos? Vasos de ira. Dicen los arminianos que son ellos los que se preparan, pero aquí no dice eso. Dice que son vasos de ira preparados para destrucción, pero en el principio del versículo está dando a entender que es Dios mismo el que hizo eso. Dios preparó a esas personas para destruirlas. Los arminianos dicen que los inconversos se preparan a sí mismos para destrucción por su propia maldad. O sea, su conciencia le dice que están mal, pero ellos no quieren enderezar sus caminos. Entonces dice, ya saben a lo que le tiran. Entonces ellos mismos se están poniendo la soga en el cuello. ¿No quieres obedecer? Ok, atente a las consecuencias. Pero no es eso lo que está diciendo Pablo. Los los reprobados, no se autopreparan para ser juzgados según sus obras. No son ellos los que se preparan, es Dios el que los preparó. Esaú no se preparó a sí mismo para ser un vaso para deshonra, porque claramente nos dice que antes de que ellos hubieran hecho bien o mal, Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, Esaú no se autopreparó, ni tampoco Jacob se autopreparó para ser escogido o para ser amado. Ambos fueron preparados por Dios desde la eternidad para una cosa y para la otra. Uno para ser amado y otro para ser aborrecido. ¿Cómo prepara Dios a los reprobados? ¿Cómo los prepara? Porque nuestro texto nos da a entender eso. Bueno, lo vemos en el caso de Faraón. ¿Qué usó Dios para endurecer a Faraón? Bueno, Moisés le predicó. Moisés le habló a Faraón, pero a Faraón no le gustó la predicación de Moisés. Faraón fue preparado por la predicación de Moisés, por el testimonio de Moisés, porque Moisés se identificó con su pueblo. Fue preparado también por tantos milagros que vio. Pocas personas a través de la historia han visto tantos milagros como Faraón vio. Pero los milagros, en lugar de ablandar a Faraón, lo que hicieron fue endurecerlo. No consentía que hubiera alguien por encima de él. Él quería estar por encima de Dios. Él no quería someterse al soberano, él quería ser soberano. Y eso pueden ustedes verlo también bajo la predicación de Jesús. Bien, bajo la predicación de Cristo, muchos fueron salvos. Pero es un decir que muchos. ¿Saben ustedes cuántos creyentes verdaderos había cuando Cristo murió y resucitó? ¿Saben cuántos había? 500. Es lo que los que estaban en el aposento alto eran los únicos fieles, 500. Ahora, dicen algunos comentaristas que Cristo sanó a miles y miles y miles de enfermos. Si sanó a tantos enfermos, ¿por qué nada más hubo 500 fieles cuando Cristo murió y resucitó? Quiere decir que esos 500 fueron ablandados y los demás fueron endurecidos, sanados, pero endurecidos. Porque la sanidad física no fue diseñada para ablandar a las personas. Ninguna bendición material ablanda a los hombres.
Imagínense ustedes que encontraran un alcohólico en la calle. Acabamos de ver uno hace ratito, que quería dinero para... Estábamos comprando el pan, pide dinero que para comer, y le digo, ¿te compro un pan? No, dice, pero es que con el pan me va a dar sed. Entonces él no quería pan, no, él quería esto. Le digo, mire, yo te invito un pan, si quieres, si no, no te invito nada. Y ya se fue. Vamos a suponer que yo fuera muy rico y que le dijera a este muchacho, se veía como de unos 25 años, 27. Oye, mira, ven, yo quiero ayudarte. Yo tengo mucho dinero. Mira, te voy a regalar 1,000,000 de pesos para que te alivianes, para que pongas un negocito. Mira, ya deja el alcohol, ya pórtate bien. ¿Ustedes creen que iba a hacer eso? ¿A portarse bien y dejar el alcohol? ¿Ustedes creen eso? No, no lo iba a hacer. Las bendiciones que Dios da a los hombres, por sí solas, no ablandan a nadie. Si el Espíritu Santo no ablanda a una persona, la predicación no le sirve de nada. Por eso oramos, porque el Espíritu Santo obra en el corazón. Porque si no lo hace el Espíritu Santo, el mejor predicador no puede salvar a nadie. Bajo la predicación de Jesús, muchos fueron ablandados, muchos fueron endurecidos. Incluso antes de que naciera, dijo el profeta, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos. O sea, por Cristo muchos serían levantados y por Cristo muchos serían caídos. O dice Pablo en cierta parte, nosotros somos olor de vida y olor de muerte. Olor de vida en los que creen, olor de muerte en los que no creen. O sea, los que no creen apestan a muerto, los que creen huelen a vida, a que están vivos. El mismo sol que endurece el barro ablanda la cera. La misma predicación que ablanda a unos endurece a otros. Pero es culpable Dios de que unos se endurezcan bajo la predicación del Evangelio. No, se endurecen porque ya están endurecidos y les gusta el pecado. No quieren dejarlo. No quieres dejar el pecado. ¿Dios tiene la culpa de que no quieras dejarlo? La persona que escucha el Evangelio y no se ablanda, no hay otra opción más que se endurece. Si tú le estás diciendo que no a Dios, no, yo no quiero dejar el pecado ahorita, no me hablen de esto, déjenme vivir la vida ahorita. Va a llegar el momento que va a decir Dios, déjenlo. No quiere obedecer, déjenlo. Que haga su propia voluntad, si no quiere hacer la mía. Ese es el riesgo de las personas que no se arrepienten. Pronto estás escuchando y escuchando y escuchando y no quieres dejar tu pecado, aguas, estás en peligro. Vean Romanos, en el capítulo 11. ¿Qué pues? 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Pues la salvación. A Dios es lo que supuestamente buscaba. A eso es a lo que iban al templo. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Dice, y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son los demás? Vean, son estos, los reprobados. Dios quiso escoger a algunos gentiles y no a muchos israelitas. Qué tremendo es esto. Se enojaban los fariseos porque Cristo decía, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ellos decían, no puede ser, está mal. Este debería de venir a buscar a justos, nosotros somos justos, debería de venir a buscarnos a nosotros. Pero Cristo dice, no, yo no vine a buscar a justos, yo vine a buscar a pecadores. Y por eso les daba coraje que Cristo se sentara a comer con el borracho, con el ladrón, con la prostituta, con el publicano. Ellos decían, si Cristo fuera realmente hijo de Dios, en lugar de sentarse con esos malvados, debiera de sentarse con nosotros, que somos tan buenitos. ¿Por qué Cristo no vino a llamar a justos?
porque no los hay. Todos somos pecadores, todos somos Esaús. Dice, y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son los que fueron endurecidos? Los no escogidos, o sea, los reprobados. Vean primera a Tesalonicenses, capítulo 5. Cinco, 9. Dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, porque no nos ha puesto Dios para ira. En esta carta se le está dirigiendo a los creyentes. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Ahora, si no los ha puesto a ellos para ira, quiere decir que a los demás sí los ha puesto para ira, a los reprobados. Los creyentes ya no recibirán la ira de Dios, porque Cristo llevó la ira de Dios por ellos en la cruz. Los demás, la ira de Dios será descargada sobre ellos. Dice 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Pero vean, los demás, ¿se pusieron a sí mismos para ira? ¿Se pusieron a sí mismos? No. Los reprobados no se pusieron a sí mismos para ira. Dios los puso para ira. Y esto está también en 1 de Pedro 2. Todos estos versículos son tremendos. Vean 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, o sea, los escogidos son los que creen. Él es precioso, Cristo. Precioso quiere decir valioso, maravilloso. Los creyentes vemos a Cristo como lo máximo. Dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, está hablando de los israelitas, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Vean, a lo cual fueron también destinados. Este versículo está tremendo. O sea, fueron destinados o predestinados para ser desobedientes. O sea que si un hombre escucha el evangelio y lo escucha y no quiere obedecer, ¡wow! Entonces fuiste destinado para desobedecer. Unos predestinados para obedecer, otros predestinados para desobedecer. Pero entonces los que son predestinados para obedecer le van a decir a Dios, yo quise obedecer, pero como tú me predestinaste para desobedecer, ¿por eso fui desobediente? No. Dios te dejó andar en los caminos de desobediencia porque Dios vio que te gustaban. ¿Quieres desobedecer? Pues ándale, no hay problema. Vean 2 de Pedro, capítulo 2. Aquí Pedro está hablando de falsos maestros. Dice, pero estos, 2:12, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Vean, estos animales son nacidos para eso. Perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, hijos del diablo. Esta es
estos animales nacieron ¿para qué? Para ser sacrificados. Hay un proverbio, no recuerdo, o en un salmo, donde habla de que hay muchos ricos que Dios los bendice para el día de la matanza. Dios bendice a esas personas para el día de la matanza. O sea, imagínense un marranito que desde que nace pues lo alimentan y lo alimentan, pues empieza a engordar, se pone bien brilloso, bien bonito el marranito, y llega a decir, ay, cuánto me ama mi amo, pues mira cómo me alimenta, pero no sabe que lo están alimentando para hacerlo carnitas. Y así muchos millonarios, Dios les da dinero y les da, ¿para qué? Para el día de la matanza, los está engordando para el día de la matanza. Esta doctrina de la reprobación, veíamos en la semana pasada, no quiere decir que Dios toma personas inocentes y Dios las hace culpables o impías para luego condenarlas. No. Dios no toma criaturas inocentes. Dios nos ve a todos como culpables, tanto digno del aborrecimiento era Esaú como Jacob. O sea, Dios no dijo, voy a hacer que los hombres pequen y luego me va a dar mucho gusto en mandarlos al infierno. Cuando se estén quemando, qué gusto me va a dar. No, Dios no hizo eso. Dios no tiene la culpa del pecado de sus criaturas. Dios no tiene la culpa del pecado de nadie. Esta doctrina de la reprobación contempla al hombre como caído, como pecaminoso, y de entre una raza caída decidió salvar a unos y reprobar a otros. Salvar a algunos por su gracia soberana. Pero cuando rechaza a los reprobados, no les está haciendo ninguna injusticia. Dios no cometió ninguna injusticia ni con Faraón, ni tampoco con Esaú. Y es por eso que los que conocen el Evangelio y no quieren obedecer, serán más castigados que los que no conocieron el Evangelio. ¿Cómo iban a creer en el Evangelio si no lo conocieron? O sea, tienen un atenuante, pero de todas maneras ese atenuante no les va a servir para que tengan otra oportunidad, porque no la tendrán. Pero cuando menos, no serán tan castigados como los que conocieron el Evangelio y no quisieron obedecer. Dios deja que los hombres pequen y no hace nada por impedirlo. Pero díganme, ¿Dios comete una injusticia? Si a ti te gusta el pecado y no quieres obedecer, el día del juicio le vas a decir a Dios, Dios, pero ¿por qué no me impediste que pecara? Debiste de haberme puesto un freno, debiste de haberme impedido. ¿Cómo reaccionará un alcohólico si va a agarrar la botella y se la va a empinar y ustedes se lo impiden que se la tome? ¿Le va a dar gusto que se lo impida? Ay, qué bueno que te preocupas por mí, que no quieres que tome. No, hombre, les va a echar pleito. Digamos que un muchacho de 20 años no quiere obedecer a sus padres, son cristianos, y les dice, ¿saben qué, papá? Ya me cayeron mal. Siempre me quieren hablar de la Biblia y yo ya no quiero saber nada de ustedes. Me voy de la casa. ¿Qué van a hacer sus papás? No, hijo, mira, te prometemos que ya no te vamos a hablar de la Biblia. Mira, quédate, mira, te vamos a dar oportunidad de que hagas lo que tú quieras. Los padres no pueden hacer eso. Hay muchachos que son capaces de decirles a sus papás, ya no quiero que me hablen, ya me tienen hasta aquí, no me hablen de ese libro. Y si hay un infierno, ok, me voy al infierno. Esas personas, ¿Dios tiene la obligación de salvarlos, de ablandarlos? No, pues si quieres pecar, pues es tu vida.
Esta doctrina de la reprobación implica, o más bien no implica, que Dios se niegue a salvar a personas que buscan sinceramente la salvación. No. Si tú buscas sinceramente la salvación, Dios te la da. Cristo dice, si alguno quiere venir a mí, pues venga, ¿no? Venga a mí, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero el asunto es que los reprobados no quieren ir a Cristo, ese es el problema. Entonces, no quieren obedecer, no quieren ir a Cristo, no quieren dejar su pecado. ¿Dios debiera obligarlos a que lo hagan? Si una persona quiere ser salva, Dios no le va a negar la salvación. Una persona que busca la salvación con todo su corazón, la salvación es tuya. Si tú estás dispuesto a pagar el precio, vean, es un decir, eso es entre comillas, porque la salvación no tiene un precio. Pero si tú realmente quieres la salvación, Dios te la da. Dios no te la va a negar. Dios es el creador de los pecadores, pero no es el creador de su pecado. ¿Se acuerdan cuando dos ángeles fueron a la casa de Lot? Los hombres, los sodomitas, que se dieron cuenta que los ángeles estaban simpáticos, rubios y de ojos claritos y guapos, pues quisieron tener intimidad con los ángeles. Y, caray, bueno, no sabían ellos que eran ángeles. Bueno, pues tocaron a la puerta de Lot. Lot salió y se acuerdan y les dijo, no, ¿qué van a hacer? No, miren, tengo unas hijas, miren mejor a mis hijas, pero por favor respeten a estos invitados que tengo aquí en mi casa, y quítate de aquí que también a ti, le dijeron. Sale un ángel y los dejó ciegos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Un ángel dejó ciegos a todos los que estaban ahí. ¿Qué dijeron ya ciegos? Ay, Dios, perdónanos. No, ciegos querían meterse a hacer sus tonterías. ¡Wow! Qué tremenda es la maldad humana. Han habido hombres que han contraído el SIDA por andar de malvados y pues tienen el SIDA, pero no dejan su pecado. Hay adúlteros que por su adulterio perdieron a su esposa, perdieron su matrimonio, perdieron a sus hijos y todavía siguen de adúlteros. Híjole, qué necio es el ser humano. Dios les cierra la puerta, Dios hace que sufran las consecuencias de su pecado y ni así entienden. Por eso existe el infierno, por eso. Mateo 15. Mateo 15, 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, arrancada de raíz. Dice, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Vean, ¿de quién dijo esta palabra dejadlos Cristo? De los fariseos. Ya lo tenían hasta el copete, que todo lo que Cristo decía lo contradecían. Andaban detrás de Jesús, nomás para ver qué error cometía, para estar sobre de él y sobre de él. Entonces dice, déjenlos, ya no les digan nada. Ay de aquellos de quienes Dios dice dejarlos. No quieren entender, déjenlos ya, no les digan nada. Es el abandono de Dios. ¿No me quieres obedecer? Bueno, te prometo que ya no te voy a molestar, ya no te voy a decir nada. Y dice aquí en el 13, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Quién plantó estas plantas a estos fariseos? ¿Quién los plantó? Dios no los plantó.
¿quién fue el culpable de que ellos fueran como eran? Porque si Dios fuera el culpable del pecado de los fariseos, entonces Dios tendría la obligación de salvarlos. Ahora vean 1 de Juan, capítulo 5. (5:16) Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Vean, hay cierta clase de pecado por el cual no podemos pedirle a Dios por esas personas. Esos fariseos eran de ellos, ¿sí? O sea, dice, déjenlos. O sea, por ellos ya no vamos a orar. Hay apostasía social, apostasía moral y apostasía doctrinal. La apostasía moral es el abandono de la persona que peca y peca y peca, y llega el momento, son personas que dicen que son cristianas, pero pecan y pecan y pecan, llega el momento en que se endurecen tanto, en que ya no quieren saber nada de Dios. Conocieron, pero ya no quieren que se les hable. Ya dejan de leer, dejan de orar. Esa es la apostasía moral. La apostasía social ocurre cuando la persona ya no se quiere juntar con los creyentes. Yo ya no quiero saber ya de nadie, todos son quién sabe qué. Ya no voy a ir a los cultos, etc. Esa persona llega a un punto en que ya no puede haber salvación para esa persona. La apostasía doctrinal es aquellos que escuchan la verdad, pero no les gusta. Entonces la refutan, la niegan y empiezan a decir que Cristo no es Dios, que Cristo era un mentiroso, que el Espíritu Santo no es Dios. Esas son personas apóstatas. Aquí donde dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, ese es el pecado de la apostasía total, pero la apostasía puede ser gradual. O sea, la persona se va endureciendo poco a poquito hasta que llega el momento que decía, ya por esto ya no vamos a orar. La apostasía moral puede ocurrir en una persona que está escuchando la predicación. O sea, está escuchando la predicación y la escucha, pero no obedece y no obedece y no obedece. Peca y peca y peca. Entonces llega el momento en que su corazón se endurece tanto porque está pecando, a pesar de que escucha la predicación. La predicación debería refrenarle, poner temor en él para que se apartara del pecado. ¿No te apartas? Déjalo. Este tema de la apostasía es un tema muy importante, tal vez pronto nos lo veamos más a fondo. Ahí lo dejamos por lo pronto. Esta doctrina de la reprobación tampoco niega la bondad de Dios. Yo les decía hace 8 días que los no escogidos gozan de muchas bendiciones, a veces más que los mismos escogidos. Pero la providencia no mejora a los reprobados. El hecho de que tengan muchas bendiciones no les ablanda. La bondad de Dios para esas personas debería de guiarlos al arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Que suele suceder lo contrario. Dios es bueno con los ingratos y malos, hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Las bondades de Dios deberían de conducir a los inconversos a la obediencia, pero desgraciadamente no es así. Pero Dios es sincero. Dios quisiera que todos fueran salvos. Hay versículos que lo dicen. Dios quiere que todos sean salvos. O sea, a Dios no le gusta que la gente termine mal. A Dios no le gusta que la gente desobedezca. A Dios no le gusta que la gente acabe en el infierno. Pero si se empeñan en pecar y en pecar, pues ¿cómo podrán esperar terminar bien? Otra cosa, déjenme decirles que es imposible que podamos asegurar que un hombre es reprobado.
Porque aún yo hablaba de los testigos de Jehová que son apóstatas en el sentido doctrinal. Pero está comprobado que ha habido testigos de Jehová que han llegado a ser salvos. Incluso un testigo de Jehová, aunque sea de los líderes de su secta, Dios pudiera tener misericordia de ellos. Si Dios escogió para ser salvos a ladrones, a rameras, asesinos, pues puede salvar a cualquiera. Además, acuérdense que tenemos la obligación de predicar el Evangelio a todo mundo. No sabemos si una persona a quien le predicamos va a ser salva o no. Nuestro deber es predicarle a todos, a los que podamos, cuando menos a los que viven cerca de nosotros. Hay algunos textos que parecen negar esta doctrina. Por ejemplo, vean en Ezequiel capítulo 18. (18:31). Vean, Dios les dice a los israelitas, a los judíos, 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Vean, este versículo y estas palabras parecen indicar que el libre albedrío existe. Dice, ¿por qué moriréis? Pero ¿a quién les está diciendo esta frase? ¿Por qué moriréis? A personas que ya estaban muertas. Que estaban muertos o no. Eran inconversos, estaban muertos. Dice, ¿por qué moriréis? O sea, Dios no quiere que mueran, dice el 32, porque no quiere la muerte del que muere. O sea, Dios no quiere que mueran los que ya están muertos, en sentido espiritual. Dios quiere que vivan. Pero dice, haceos un corazón nuevo. Pero como un muerto, se va a hacer un corazón nuevo. Es increíble. Dios invita a los muertos a que escojan la vida, a que vivan, porque a Dios no le gusta que los inconversos terminen en el infierno. Dios es sincero. Se les ofrece la oportunidad a todos los que escuchan, arrepiéntanse, obedezcan a Dios, crean en Cristo. Dios no se goza en la muerte de ninguno, pero si Dios quisiera salvar a todos, pues podría hacerlo, pero no lo hace ni lo hará. Vean Mateo 25. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Algunos dicen que Dios no preparó el infierno para los seres humanos, que preparó el infierno para el diablo y sus ángeles. Y los que no quieren obedecer a Dios, pues tendrán que irse a ese mismo lugar, donde irán el diablo y sus ángeles. ¿Pero es cierto esto? ¿Saben qué dice Pink? Que el énfasis de este versículo está en la palabra diablo. Al fuego eterno preparado para el diablo. O sea, dando a entender que si Dios preparó el infierno para el diablo, ¡qué terrible ha de ser! Si ese lugar a donde irán los condenados será el mismo lugar donde va a ir Satanás, qué horrible lugar ha de ser. Dicen algunos que si Dios no quiere salvar a todos, ¿por qué manda a todos que nos arrepintamos? Ven,
debemos predicar el Evangelio a todos. El mandato, el mandamiento de arrepentíos y creed es universal, es para todos. ¿Pero por qué es para todos? Le vamos a decir a Dios, Dios, dime tú quiénes son los escogidos para irle a predicar nada más a los escogidos. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Nuestro deber es predicarle a todos. Dios nos manda a todos que nos arrepintamos porque Él es soberano sobre todos y además pues todos hemos pecado. El hecho de que somos responsables se aplica a todo ser humano. Todos somos responsables de arrepentirnos. Pero eso no quiere decir que Dios le vaya a dar el arrepentimiento a todos, porque Dios le da el arrepentimiento nada más a los escogidos. Eso está en 2 de Timoteo 2, ¿quieren ver? Aquí habla de los siervos de Dios, los pastores, y dice en el 25, 2 de Timoteo 2, 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, vean, por si quizá Dios les dé que se arrepientan. Hay otra versión que dice así, que Dios les dé. O sea, las personas que se arrepienten es porque Dios quiso que se arrepintieran. Pero si Dios quisiera que todo el mundo se arrepintiera, pues Dios les regalaría el arrepentimiento a todos. Dicen algunos que Dios no puede escoger a unos y no a otros, porque si lo hiciera entonces Dios haría acepción de personas. Hacer acepción de personas sería hacer favoritismo. Entonces, si Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, ¿Dios hizo un favoritismo con Jacob? Si Dios endureció el corazón de Faraón y ablandó el corazón de Moisés, ¿Dios tuvo favoritismo para con Moisés? Vean, si Dios hiciera acepción de personas, hubiera escogido a los fariseos y a los escribas. ¿Por qué? Porque eran muy estudiosos, porque se aprendían los textos de memoria. Entonces eso sería hacer favoritismo, pero no. Cristo salvó mejor a prostitutas y a ladrones que a aquellos hipócritas. Además, si Dios hiciera acepción de personas, no escogería a ninguno. A ninguno. El hecho de que Jacob haya sido amado no fue cuestión de favoritismo, porque Jacob merecía el infierno también. Esta doctrina de la reprobación es muy dura para la mente carnal, pero no más dura que la del castigo eterno. Qué tremendo que los que están en el infierno nunca saldrán. Pasarán miles de años, millones de años, y los que estén en el infierno nunca saldrán. Si hubiera una esperanza de que después de 100 millones de años me van a dejar salir libre, esa esperanza les daría un poquito de gozo, un poquito de alegría, pero no hay ninguna esperanza. Todavía hay mucho. Mejor aquí le vamos a cortar y luego continuamos. Dios no está obligado a darle la salvación a nadie. Y esta doctrina, aunque es muy terrible, vean, grandes predicadores del pasado creyeron en ella. Wycliffe, Hus, Ridley, Cranmer, Ussher, Thomas Goodwin, Thomas Manton, John Owen, John Hill, Spurgeon, Whitefield, Edwards, todos ellos creyeron en esta doctrina. ¿Por qué muchos no la creen? Pues no creen en ella porque no creen en Dios. Porque si tú crees en Dios, creerás en todo lo que dice la palabra de Dios. Pero no creen en ella por su soberbia, porque quieren ser más misericordiosos que Dios, por su dureza de corazón. La verdad es que nuestro Dios es un Dios muy grande, es un Dios increíble.
un Dios terrible, pero un Dios maravilloso también. Gracias te damos, Padre. Oh, tú eres un Dios increíble. Oh Dios, danos un corazón para amarnos, para amarte y para humillarnos delante de ti, para creer en todo lo que tu palabra dice y para no escoger doctrinas favoritas, porque toda tu palabra ha sido inspirada por ti. Ayúdanos a creer, oh Dios, en todo lo que está escrito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.